Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a resolver a continuación el siguiente ejercicio. Se nos pide encontrar los puntos críticos de la siguiente función definida en todos los números reales, ¿no? La función es el valor absoluto de x por 1 menos x más 1, ¿sí? Entonces, pues lo que primero que tenemos que hacer es, vamos a intentar encontrar una expresión un poco más, pues más fácil de trabajar que el valor absoluto, ¿no? Porque acuérdense que nosotros tenemos que derivar esta expresión, entonces ahí hay ciertos problemas con intentar derivar una expresión que tiene ahí el valor absoluto. Entonces lo que nosotros podemos observar primero que nada, pues es que f de x igual al valor absoluto de x por 1 menos x más 1, pues es simplemente f de x igual a el valor absoluto de menos x al cuadrado más x más 1. Sí, simplemente hice multipliqué aquí estos dos factores bueno, separé todo, ¿no? Entonces, las raíces de esta ecuación cuadrática, de esta función cuadrática, ¿quiénes son? No es difícil encontrarlas aplicando la fórmula general. Las raíces de esta ecuación cuadrática son un medio por 1 menos raíz de 5 y la otra raíz es un medio por 1 más la raíz de 5. ¿Sí? Más aún, no es difícil verificar que esta función, menos x al cuadrado más x más 1, es mayor o igual a 0 en este intervalo, ¿sí? En el intervalo un medio por 1 menos la raíz de 5, un medio por 1 más la raíz de 5. Y además es menor que 0, de hecho es menor o igual que 0, en los intervalos menos infinito, un medio por 1 menos la raíz de 5 y da un salto ahí, un medio por 1 más la raíz de 5, infinito. ¿Sí? Entonces, de esta manera, la función f de x igual a menos la raíz menos x al cuadrado más x más 1 se podría definir de la siguiente forma. F de x es igual a, acuérdense que f de x es el valor absoluto de esta función, ¿no? Entonces, como ya identificamos los intervalos en donde esta función es mayor que 0 y es menor que 0, pues al final de cuentas nosotros podríamos definir f de x como x al cuadrado menos x más 1, pues precisamente donde esta función toma valores negativos, pues lo que hacemos es, acuérdense de la definición del valor absoluto, esto es igual a ¿quién? Pues esto es igual a menos x si x es menor que 0, a x si x es mayor que 0 y a 0 si x es igual a 0, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Fíjense, en este intervalo la función habíamos dicho que es negativa, ¿verdad? Es menor que 0. Entonces, simplemente multiplicamos la función esta por menos 1 y obtenemos que f de x vale x al cuadrado menos x menos 1 en este intervalo. Y en este intervalo la función es positiva, entonces ahí se queda igual, ¿no? Y en este intervalo la función es negativa, entonces volvemos a multiplicar por menos 1. Luego, pues entonces fíjense, para x en este intervalo, si x es menor que un medio por 1 menos la raíz de 5, o bien x es mayor que un medio por 1 más la raíz de 5, o sea, si nosotros hiciéramos así como un pequeño bosquejo en la recta numérica, pues por aquí anda un medio por 1 menos la raíz de 5, ¿sí? Y por aquí anda de forma simétrica el un medio por 1 más la raíz de 5. ¿Sí? Entonces, para todos los puntos, acá, ¿sí? A la izquierda de este punto, y todos los otros puntos a la derecha, ¿sí? De este otro punto, si nosotros tomamos x acá o acá, pues entonces para esos puntos, la derivada de la función es simplemente 2 por x menos 1. Entonces, los puntos críticos de la función en este intervalo, en estos intervalos, pues van a ser, o los únicos puntos, digamos, donde la derivada de esta función es 0, pues es en x igual a 0 o x es igual a un medio. Pero ninguno de estos puntos, perdón, la derivada de la función va a ser igual a 0 sí, solo si x es igual a un medio. Pero un medio no cae en ninguno de estos intervalos. Por lo tanto, en ninguno de estos intervalos la función tiene un punto crítico. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa ahora cuando analizamos
o cuando intentamos encontrar los puntos críticos de la función, pero ahora en el intervalo, un medio por 1 menos la raíz de 5, coma un medio por 1 más la raíz de 5, ¿sí? De momento hemos probado que la función f no tiene puntos críticos en estos intervalos, ¿no? Entonces ahora vamos a analizar qué pasa en este intervalo. Entonces tomemos un punto allá. Fíjense que no nos estamos fijando en los puntos donde precisamente se están uniendo, por así decirlo, ¿sí? Donde se están uniendo estas funciones. Ni este, ni este, ni este, ni este. Solamente nos estamos fijando como en los puntos interiores de los intervalos, ¿no? En todos estos puntos, sin contar este, y en todos estos puntos, sin contar este. Y ahora vamos a analizar este intervalo abierto. Entonces vamos a tomar un punto, vamos a analizar qué pasa en este intervalo. La derivada de la función f en este intervalo, fíjense que en este intervalo ¿cuánto vale la función? En este intervalo la función vale menos x al cuadrado más x más 1. Entonces hay que derivar eso nada más, es muy fácil, ¿no? La derivada en ese intervalo es menos 2x más 1. Entonces la derivada es igual a 0, sí, solo sí, x es igual a un medio. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, en este intervalo, la función f pues sí tiene un punto crítico. Y su punto crítico es precisamente x sub 0 igual a un medio. Entonces, digamos que en el intervalo de menos infinito, un medio por 1 más la raíz de 5, unión con el intervalo abierto acá, un medio por 1 menos la raíz de 5, un medio por 1 más la raíz de 5, la función y unión con este último intervalo, pues la función f sí tiene un punto crítico y lo tiene en x sub 0 igual a un medio. Entonces, pues ya encontramos al menos sus puntos críticos. Finalmente, no es difícil verificar que precisamente esta función va a tener problemas precisamente donde da, por así decirlo, donde se están pegando las funciones estas, ¿no? Cuando la definimos a trozos, como una función por partes, en los puntos de unión, por así decirlo, en el dominio, es donde va a empezar a haber problemas. Entonces, en esos puntos no es difícil verificar que la función f no es ni siquiera diferenciable. Entonces recordemos la definición de puntos críticos. Los puntos críticos de una función son aquellos puntos en donde o bien la derivada es cero o bien la función no es diferenciable. Por lo tanto, los puntos críticos de la función f de x igual al valor absoluto de menos x al cuadrado más x más 1, pues son precisamente x1 igual a un medio, x sub 2 igual a un medio por 1 menos la raíz de 5 y x sub 3 igual a un medio por 1 más la raíz de 5.